7. Cambiamos de tema. Gran indignación ha causado en redes sociales la decisión de una conductora, ahí está perfectamente, vean eso además encima, de una conductora que se estacionó en un lugar para personas discapacitadas. Así es. Aparentemente se le reclama que no les corresponde a ninguna de las ocupantes del vehículo la calidad de discapacidad, y vean lo que responde la conductora. Claro, lejos de avergonzarse y corregir su error, lo que hace es burlarse de la gente que le estaba reclamando por estacionarse en un lugar que no le corresponde. Ahí está, miren ustedes. ¿Qué habrá? Dirá, llevo a una persona adulto mayor no es discapacidad, no, ojo, ¿no? ¿Qué califica como discapacidad? Hablemos de eso, porque esos estacionamientos que son obligatorios en todos los lugares de parqueo público y privado, se reservan, y ahí está clarísimo, pintados en el piso y con un cartel enorme, se reserva para darle facilidades a quienes, por una discapacidad, necesitan estar más cerca de las puertas de acceso a los establecimientos públicos. Así es, esto ocurrió en el Jockey Plaza, lo que ha generado que miembros de fiscalización del propio CONADIS vayan a este centro comercial y verifiquen si se está respetando o no lo que es además una ley. Justamente estamos con Darío Portillo, que es presidente del CONADIS, el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Bienvenido, buenas tardes. Gracias por la paciencia de esperar la conferencia de prensa del Premier. Pero ya podemos entablar conversación. Primero, su impresión sobre en general, el comportamiento del peruano respecto a las personas con discapacidad. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Realmente estoy muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, el que habla es presidente del CONADIS. Nosotros justamente velamos por el asegurar el cumplimiento de las normas y las leyes. Y a nosotros nos preocupa lo mismo que ustedes están manifestando, ¿no? Nosotros necesitamos construir una sociedad inclusiva, una sociedad donde se respete a la persona con discapacidad como ciudadano. Y en ese marco, efectivamente, hay una ley también, la 28084, que especifica claramente que los parqueos están reservados para personas con discapacidad. La persona que tiene un distintivo como este es la persona que puede hacer uso de ese parqueo, y eso debe estar establecido en un porcentaje de parqueos en ciertos lugares públicos y privados. Diferencia, porque hay adultos mayores que reclaman el derecho a usar esos parqueos exclusivos. Mujeres embarazadas también reclaman. Entonces, estos están excluidos. Claro. Es solamente la categoría de discapacidad que te la da el carnet de CONADIS. Así es, correcto. Hay una confusión porque hay una ley de atención preferente, y en esa ley se considera adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. En este caso no es así, es un parqueo reservado exclusivamente para personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la persona que normalmente usa este tipo de vehículos usa silla de ruedas o ayudas mecánicas, y el desplazamiento en el entorno del vehículo tiene que ser diferente, por lo tanto las dimensiones del parqueo también son diferentes. ¿Cierto? ¿No? Así es. Las dimensiones mismas son más amplias. Entonces, acceden a este carnet quienes tienen discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad? El obtener este distintivo que autoriza el uso del parqueo es muy sencillo, ¿no? La persona solamente tiene que tener un certificado de discapacidad, está inscrito en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad CONADIS, y hacer una solicitud. Esto se entrega de 1 hora a 3 horas, muy rápido en el CONADIS, y cualquier persona que pueda requerir lo que tenga discapacidad puede tener su distintivo, que además no solamente es para la persona que maneja, o sea, las personas con discapacidad también hacemos uso del vehículo manejándolo, pero esto también puede estar para las personas que conducen, o sea, a una persona con discapacidad. Puede ser un taxi, puede ser un familiar. Entonces yo con mi distintivo acredito que ese automóvil está conduciendo a una persona con discapacidad, y eso le da el derecho de poder tener el parqueo exclusivo. Ahora, esta ley a la que usted hace referencia, la 28084, ¿qué sanciones establece cuando personas que no están incluidas en este grupo de personas con discapacidad hacen uso abusivo de este estacionamiento? Claro que sí. La ley establece que hay una infracción, es una infracción grave. Son 5 ITs de multa por no haber cumplido con reservar ese espacio y usar el espacio también, ¿no? Ahora, generalmente estos estacionamientos están dentro de lugares privados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que el policía de tránsito o la autoridad llegue hasta allí y haga cumplir la norma y le imponga la papeleta a la que usted hace mención? Bueno, en realidad el parqueo es público y privado.
Cuando es público, la fiscalización y la sanción está a cargo de la Policía Nacional del Perú. Cuando está dentro de una institución privada, como es el Jockey Plaza, donde sucedieron estos lamentables hechos, efectivamente la responsabilidad es del centro comercial y también de la municipalidad. En ese caso, la municipalidad siempre tiene que estar con sus inspectores verificando que las normas se cumplan y de la mano con CONADIS. En este caso, apenas hemos tomado conocimiento del hecho, efectivamente no solamente ha sido la indignación de las personas con discapacidad, sino ha sido nuestra obligación como Consejo Nacional ir y verificar efectivamente. Tienen una dirección de fiscalización. Tenemos una unidad, una dirección de fiscalización y sanciones. ¿Y qué fue lo que encontraron? Encontramos que efectivamente había muchos vehículos que no eran conducidos por personas con discapacidad ni estaban desplazando a personas con discapacidad. Entonces lo que hicimos es justamente pedir el apoyo policial y también el apoyo de la municipalidad para que nos acompañaran. Hemos dejado en claro que esto es un inicio, porque obviamente un solo día no va a hacer que cambie. Claro. El mismo centro comercial tiene que tomar mayores medidas de seguridad para que se cumpla la norma, que hay muy buena voluntad, dicho sea paso de parte de ellos, pero también es importante que la sociedad nos vea a nosotros estar actuando para que efectivamente haya la toma de conciencia, ¿no? No sé, suelto una idea por ahí, tenerlos trancados, ¿no? Y que sean funcionarios del centro comercial que antes que el vehículo se estacione verifiquen que hay una persona con discapacidad. Eso supondría dentro del tener vehículo, en cada, ¿no? por ejemplo, en cada piso. Pero tenerlos agrupados, pues, ¿no? En un sector del centro comercial. Pero en aquellos que tienen muchos pisos, en cada piso tienen su número. Porque somos irrespetuosos de las normas en general. Infelizmente sí, tenerlos monitoreados con cámaras para apenas ver que se está llegando, el que no es discapacitado y lo está ocupando, enviar a personal para detenerlo ahí, ¿no? O sea, de repente. Pero había una señora, parece que era mamá e hija, y la mamá iba con un bastón. La persona que lleva un bastón califica como una persona con discapacidad, una anciana que ya usa bastón. No necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa es que efectivamente un adulto mayor tiene algunas deficiencias de desplazamiento, ¿no? Sí. La discapacidad va más allá del tema de la deficiencia, ¿no? Entonces, más tiene que ser una discapacidad acreditada por un médico certificador y tiene que estar inscrito con un certificado de discapacidad. Yo creo que ahí más bien la confusión va porque, como decimos hace un momento, muchas personas creen que el adulto mayor también tiene derecho al uso de este espacio. Sí, exacto. Y bueno, de hecho hay carteles que confunden, porque estábamos viendo en las imágenes uno que aparecía el icono de una silla de ruedas, el icono de una persona invidente con bastón y el icono de un anciano encorvado y el bastón, que es otra situación. Entonces eso también genera confusión, ¿no? Sí, efectivamente genera confusión. Además también está una consideración que es que el mismo distintivo del parqueo con discapacidad no está de acuerdo a la norma, porque ahí dice, efectivamente debe decir, para personas con discapacidad debe estar el que está sancionado bajo multa y además debe estar también la foto del distintivo, que es, en realidad esta es la señalética que debe de estar. Entonces nosotros vamos a empezar a tomar más presencia en todos los lugares públicos y privados para que esta norma se cumpla y hacer la difusión para que efectivamente pueda llegarse a... Si a esa señalética le aumentamos otras, ya ampliamos el espectro y crea confusión para quién es y para quién no. Exacto. La multa que se le impone al infractor, ¿dónde se paga? ¿Efectivamente se paga o queda ahí como los infractores de tránsito que coleccionan las multas? No, sí, hay dos tipos de infracciones. Como decía yo, cuando está en un espacio público, la Policía Nacional es la que impone la multa y de ese porcentaje que es los 5 UITs, de que es una falta grave, inclusive el 70% va al CONADIS, el 15% va a la municipalidad donde está el lugar ubicado de la infracción y el otro 15% va a la Policía Nacional. Entonces, efectivamente, ellos como policía están fiscalizando y sancionando en los espacios públicos y en los privados sí lo hacen la municipalidad directamente. Es bueno que mencionen las municipalidades porque una ley también obliga a utilizar un pequeño porcentaje, que es el 1% en realidad una ley también obliga a utilizar un pequeño porcentaje, que es el 1% en realidad del presupuesto, para beneficio de las personas con discapacidad. Esto se está verificando que se cumpla así, que las municipalidades utilicen este presupuesto para beneficiar, por ejemplo, la accesibilidad en las calles. Le agradezco mucho la pregunta porque en realidad es algo muy importante para todos nosotros, las personas con discapacidad. Hasta el año pasado, en la ley del año fiscal,
siempre se consideraba que había un presupuesto hasta un porcentaje, pero no había una obligación. Este año sí, el Ejecutivo, por la misma decisión política que tiene el Presidente de la República, se dispuso que se disponga como mínimo el 1% en todos los gobiernos regionales y municipales para la temática de discapacidad. El 0.5% justamente va para el tema de accesibilidad. Entonces ahora sí, los gobiernos locales y regionales van a tener recursos para poder implementar la accesibilidad que marca la norma, y además tienen el 0.5% para lo que es planes, programas y servicios para el desarrollo de las personas con discapacidad. Estamos nosotros como CONADIS promoviendo esto a nivel nacional, hemos sacado unos lineamientos con resolución de presidencia para que justamente las municipalidades y los gobiernos regionales tengan este año que cumplir con lo que manda la ley, porque además la norma es muy estricta y dice que si no se cumple va a haber responsabilidades funcionales y penales para las autoridades que no cumplan con otorgarles el 1%. Le agradecemos mucho haber estado aquí, hacer una exhortación a las personas que sean conscientes de... Lo que pasa es que yo he visto la persona con discapacidad ocupa el espacio, pero a veces queda como un espacio libre en el que puede entrar un carro pequeño. Se estacionan ahí. O las motos. Sí, o las motos, por el amor de Dios. Claro, ¿no? y es amplio el espacio pensando porque si alguien trabaja en silla de ruedas, si alguien que usa doble muleta, necesitas ese espacio para poder subir y bajar del vehículo. Es vergonzoso, por favor, la exhortación a la gente en general. Sí, verdad, yo diría de que la sociedad hoy en día tiene que tomar conciencia, que todos nosotros ciudadanos con o sin discapacidad debemos vivir una sociedad inclusiva. Eso también va inclusive en los mismos transportes públicos, en los ómnibus, que efectivamente tenemos otra ley también para el pase libre para las personas con discapacidad severa y no se cumple, ¿no? Los asientos reservados también. Entonces nosotros tenemos que estar en permanente campaña con fiscalización y sanciones para hacer capacitación y estar de la mano con la municipalidad para acompañar justamente... Ahora que hay una tarjeta única en todo el tema vial municipal, ¿se ha incluido a las personas con discapacidad? Estamos en conversaciones... ¿Qué ventajas se les da? Sí, justamente estamos en conversaciones con la unidad de transporte urbano. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que haya una tarjeta que diferencie a las personas con discapacidad, claro, para que también el conductor o el chofer conozca que es una persona con discapacidad, y además la metodología también del ingreso, porque se dice que el ingreso para subir a un bus es por la parte delantera. Entonces las personas con discapacidad no pueden subir por la parte delantera y bajar por atrás. Claro, y desplazarse por todo el interior del bus. Claro. Entonces hemos ya tenido conversaciones para cambiar esto, para que las personas con discapacidad puedan subir por la parte posterior, y hay unos asientos especiales que ya se está diseñando en coordinación con la municipalidad. Excelente, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 2:59.